buenas tardes, Puerto Rico, y nuestro primer tema va a ser los registros de armas de fuego en Puerto Rico. Usted muy bien sabe que son administrados por el gobierno y para ello se requiere una subvención de fondos que aparentemente son fondos federales que están siendo cuestionados su uso por parte de uno de los cabilderos más fuertes que ustedes van a encontrar como entidad en Puerto Rico del derecho a los ciudadanos a tener portación de armas sin mucho escollo, y estoy hablando del gremio de legítima defensa PR. También quiero unir a la conversación al licenciado Osvaldo Sandoval Báez, quien lo tengo vía Google Meet, que va a entrar con nosotros a la discusión de una comunicación que le enviaron al presidente Donald Trump por parte de Legítima Defensa de Puerto Rico, indicando que el gobierno de Puerto Rico está haciendo uso indebido de fondos federales para mantener y sostener el registro de armas de fuego por la Policía de Puerto Rico. Así que vamos ahora a conectarnos un momentito con el licenciado para entrar de lleno al contenido de esta conflictiva y le puedo decir, licenciado, que hasta sorprendente comunicación que sé que no tan solo se le envió al presidente Donald Trump, el encabezado va a muchas figuras públicas, pero en esencia va dirigida a él. ¿Por qué están haciendo este reclamo Legítima Defensa PR? Y muy buenas tardes. Saludos, buenas tardes a ti también y a las personas que nos están viendo. Mira, este reclamo lo estamos haciendo porque el gobierno de Puerto Rico ha sostenido un registro de armas desde el año 2001, para llevar un récord de toda persona que está ejerciendo un derecho fundamental. Fíjate, ningún otro derecho fundamental conlleva un registro. No hay un registro de las personas que quieren hablar en público, no hay un registro de las personas que piden un juicio por jurado, y así podemos ver todos los derechos que uno tiene garantizados. No existe un registro excepto para este. A mí me llama mucho la atención cuando tuve la oportunidad de leer la carta que publicaron en las redes sociales durante este fin de semana, Legítima Defensa PR, porque en esencia lo que dice es, cita el US Code, dice que se está utilizando de forma equivocada fondos públicos federales, pero yo desconozco, usted ilústreme, ¿verdad? Yo desconozco que haya un planteamiento que se haya levantado a nivel judicial ni en la Corte de Distrito de Puerto Rico, ni en la Corte, ni en la Administración de Tribunales de Puerto Rico respecto a este particular. ¿Estoy correcta? Está en lo correcto. Nosotros de esa manera no hemos levantado el planteamiento aún. ¿Por qué? Pues por varias razones. Lo primero es que para llevar el caso, pues hace falta, cuando digo llevar el caso, me refiero a nivel de tribunales. Claro. Pues vas a entrar con el standing, la legitimación activa. Estoy clara en esa parte. Pero tengo que hacer la pregunta, Osvaldo, disculpa. Claro. No te preocupes. Lo segundo, por supuesto, es que a nivel federal es mucho más costoso y pues por la economía que hay en Puerto Rico, que está en el piso, si se puede llamar que en Puerto Rico hay una economía, por la situación económica que tenemos en Puerto Rico, no aparece el demandante. Me explico. Todo lo que uno radica en la Corte Federal tiene que radicarse la evidencia en inglés. Eso presupone que todo lo que yo fuera a llevar a ese tribunal, yo tengo que mandarlo a traducir. Y las personas no saben, a manera de ejemplo, que una traducción en el Tribunal Federal cuesta 15 centavos la palabra. Traducir la palabra A vale los mismos 15 centavos que traducir la palabra otorrinolaringólogo. Entonces, las leyes en Puerto Rico están escritas en español. Los reglamentos de la policía están escritos en español. Y cuando uno mira, llevar ese caso a nivel federal costaría miles de dólares solamente las traducciones, sin entrar en el abogado, sin entrar en el costo de erradicación, etcétera, etcétera. Además de decir que se están utilizando fondos federales para sostener y subvencionar un registro de armas, que hasta literalmente o de forma callejera le podríamos decir un carpeteo dentro del ejercicio de derechos constitucionales fundamentales ciudadanos, yo quisiera saber cuál es el resultado que ustedes esperan con esta comunicación que se envió este fin de semana, cuál es el resultado que esperan y además del presidente Donald Trump, ¿a quién más ustedes le escribieron? Pues mira, qué bueno que me hace la pregunta. Voy a empezar a contestártela de atrás para adelante. ¿Seguro? Se le escribió al presidente Donald Trump, se le escribió al vicepresidente Mike Pence, no porque sea el vicepresidente, sino porque es la cabeza del Senado. Así. Se le escribió al Comptroller General de la Nación, que es Jim Dodaro. Se le escribió a William Barr, que es el secretario de Justicia Federal de los Estados Unidos. El Attorney General, correcto. Se le escribió a la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia,
Brian un apellido rarísimo que no puedo repetir. El director del FBI, Christopher Wray, se le escribió al director del FBI en Puerto Rico, se le escribió a la oficina de ATF en Puerto Rico, a la National Rifle Association, a la Second Amendment Foundation, a Gun Owners of America, al New York Times y a la Junta de Control Fiscal. ¿Por qué se le escribió a toda esta gente? Sencillo, mire, usted que me está escuchando tiene que saber que nosotros vivimos bajo la ilusión de un sistema de justicia que funciona. Y esto muchas veces para las gradas. A mí me consta, claro, no lo tengo por escrito, me consta pues por las personas que durante los 20 años que llevo de abogado he ido conociendo en el camino, que estas agencias de gobierno que están prohibidas por la ley federal de establecer un registro, se comunican con el registro de Puerto Rico para buscar información. O sea, que miran para el otro lado sabiendo que es ilegal. Y muchas veces la mejor manera de atacar este tipo de situaciones, en vez de escribirle directamente a la persona que tiene que ver, escribirle a muchas personas para provocar que alguien tenga que hacer algo. Entonces, de ahí que se le pide al presidente, que es el que manda sobre todas las agencias federales, el FBI, que es el que tiene que investigar, el controller, porque son fondos federales, el FBI de Puerto Rico y el de Estados Unidos, para provocar que si uno no hace nada, el otro sí haga, y así sucesivamente. Es importante que la gente sepa, cuando hablamos que se usan fondos federales de forma ilegal, a qué nos referimos, porque sabemos que el gobierno pudiera pedirte tiempo igual, ¿verdad?, para refutar lo que estamos diciendo. Usted no va a encontrar en ningún sitio que haya una asignación de fondos federales para establecer el registro. Y usted no va a encontrar eso precisamente porque es ilegal. Lo que ha hecho el gobierno de Puerto Rico es que ha tomado fondos federales que recibe para la policía y los ha depositado junto con fondos estatales. Y una vez se mezclan esas cantidades de dinero, federal con estatal, uno no sabe cuál es cuál, tú no puedes distinguir cuál es el que se está usando para qué. Y con ese dinero han establecido un registro y de ahí para acá, entiéndase, desde el 2001 para acá, mantienen el registro, lo que son las computadoras, el sueldo de los empleados, la internet, el mantenimiento, la programación, etcétera, etcétera, con dineros que salen de ese fondo que, como dije anteriormente, hay dineros tanto estatales como federales. Y eso está expresamente prohibido. Sé que en las redes sociales ustedes no son los únicos gremios, ¿verdad?, más agresivos que hay en defensa del derecho a la aportación de armas, en la tramitación de la aportación de armas, en representar a ciudadanos cuando son citados por la policía o a tribunales para los efectos de darles representación legal si tienen que utilizar su arma de fuego en una situación en particular. Pero quisiera saber, ¿ustedes se encuentran solos en Puerto Rico haciendo este reclamo o hay otros gremios que están uniéndose a decir, caramba, esto que tú acabas de levantar tiene realmente un genuino interés público? ¿De verdad es una violación de derechos constitucionales bajo la segunda enmienda federal? Sobre todo el hacer uso indebido de fondos públicos para destinarlo a algo que no está justificado o propuestado. ¿Alguien más se les ha unido? Que yo sepa, al día de hoy, no. No he visto a nadie en las redes, ciertamente nadie se ha comunicado conmigo, así que yo sepa, no. No obstante, sí. Tú sabes, porque tú también usas el sombrero de abogada, esto es algo que uno lo lleva en la sangre. O sea, yo voy a dar esta lucha con ayuda o sin ella, porque independientemente de los derechos de las personas, que yo siempre lo he defendido, yo ejerzo ese derecho. Yo tengo un interés particular por mis clientes, pero por mí también. Pues fíjate, Osvaldo, yo te hago esta pregunta porque hay un senador que creo que lo voy a decir mal, no sé si es Néstor Cruz o es Nelson Cruz, pero él es Nelson Cruz, él es senador por el por el área de Ponce, me parece. Y sí, él fue Ponce, Guayama, sí. Correcto, y él fue uno de los propulsores para el nuevo proyecto de ley de armas de Puerto Rico. Y obviamente ese proyecto, que tiene la parte general y tiene la parte reglamentaria, reconoce el registro de armas obligatorio y que toda arma de fuego que tenemos que registrarla, y si la vendemos también hay que hacer un proceso. Él ha sido propulsor, ha sido alguien que está brindándole apoyo a este tipo de iniciativa, que tiene que ver con que probablemente incluso se puede estar impugnando en un tribunal parte de la legalidad de la ley de armas de Puerto Rico.
No, mira, recuerda que cuando se van a aprobar proyectos de ley, se tiene que levantar en lo que es la Cámara y el Senado este movimiento de votos a favor. Y Lo ciertamente sé, lo que pasa es que a mí lo que me llama la atención es cómo a ti se te mm, ocurrió, tú pudiste dar el pinpoint, lo estás apuntando ahí, y hubo ok. tantos gremios que fueron, tantos peritos que fueron, tantas vistas que se hicieron, tantos aplausos que se hicieron, y esto no lo tomaron en consideración. Bueno, porque lo que Por pasa eso es que es hago la pregunta, no es por otra que, razón. acuérdate que lo que pasa es que el proyecto que se firma finalmente no es ni una sombra del proyecto que originalmente se les lleva a ellos. O sea, cuando se habla de llevar un proyecto para reconocer el derecho que tenemos los ciudadanos americanos que vivimos en Puerto Rico, inicialmente se preparó un proyecto que era una joya del derecho. O sea, reconocía el derecho tal cual es. No obstante, cuando empieza el proceso legislativo y empiezan las conversaciones, tú sabes que ahí empiezan, mira, yo estaría dispuesto a firmártelo, pero me tienes que cambiar aquí. Yo estaría dispuesto a firmártelo, pero me tienes que cambiar allá. Añádele esto, quítale aquello. Y lo que salió, la abominación que salió de ley, no es ni una sombra de lo que inicialmente se pretendía. Y una de las cosas que fue, como dicen los americanos, un deal breaker, una de las cosas que desde el saque dijeron, esto, si esto se saca de aquí, no hay ley nueva, fue el registro. Pues entonces es más de lo mismo, realmente no es proteger la segunda enmienda y es literalmente en Puerto Rico tratarnos como ciudadanos de segunda categoría, que tanto se dice que a nivel federal nos pueden tratar como ciudadanos americanos de segunda categoría, pues vemos que la legislatura de aquí en Puerto Rico nos trata igual. Sí quisiera Como, transicionar un poco dentro del tema que tiene que ver del uso de fuerza o legítima defensa, quisiera conocer tu perspectiva, quizás tu opinión como perito del derecho en cuanto a los acontecimientos que han ocurrido con el señor Gregory Floyd en Minneapolis, que ya sabemos, ¿verdad?, que es una persona que falleció, ya sabemos que arrestaron y que le radicaron asesinato en segundo grado. ¿Perdón? sí, sí, te Sí, escucho. le radicaron asesinato en segundo grado y manslaughter también. ¿Cuál fue tu primera impresión de esta situación sobre el uso de fuerza? Mira, ciertamente, como dicen en el campo, a los policías se les fue el tren. Eh, Quiero empezar por decir que yo siempre he tenido muy buena relación con los policías y usualmente mis críticas son sobre la agencia, no sobre los individuos. Ok. En este caso, los individuos envueltos, tanto el policía que se ve en pantalla como los otros que están a la derecha de la izquierda de nosotros, que por la patrulla no se ven, entraron en un exceso de fuerza, entraron en políticas que están prohibidas por la mayoría de los departamentos, incluyendo el mismo de él. Esa rodilla que tú estás viendo ahí en el cuello, eso en el uso, en el manual de uso y manejo de fuerza de la policía, en la mayoría de los estados, por no decir en todo, está prohibido al día de hoy. Y ciertamente no hay ninguna excusa, ni del que lo hizo, ni del que estuvo ahí y no hizo nada para intervenir. ¿Y qué tú opinas al respecto de los saqueos que están ocurriendo ya masivamente a nivel Sí. intraestatal, perdón, porque ya se ha salido de Minneapolis la situación? ¿Qué tú opinas Pues, al mi, respecto de esto? pues mira, excelente pregunta y no quiero que la gente vaya a malinterpretar mi respuesta. Yo no estoy de acuerdo con que ninguna protesta le haga daño a personas en su carácter individual o sus bienes, entiéndase sus carros, sus comercios, sus casas, etcétera. Dicho eso, yo siempre he estado de acuerdo con las protestas. Yo soy de los que piensan que cuando las protestas no llegan a los niveles que han llegado en Estados Unidos, no se consigue nada, el gobierno no se mueve. O sea, tiene que haber un tipo de protesta así de fuerte, por no decir violenta, para que el gobierno realmente tome acción. Mi problema está con a quién se le está dirigiendo. O Dirigiendo sea, si esta protesta fuera así de fuerte, dirigida a instalaciones gubernamentales, el gobierno estaría recibiendo el 100% del mensaje de que mi problema es contigo porque eres un abusador.
Lo que pasa es que como la están dirigiendo también a lugares privados, ahora el gobierno... Se desvirtúa. Claro, porque entonces ahora el gobierno y los medios noticiosos lo están proyectando como que, oye, esos son unos títeres que están haciendo daño, eso realmente no es una protesta. Entonces se desvirtuó el concepto. Eso mismo lo pudieron haber hecho con instalaciones gubernamentales para que el gobierno supiera, mi problema es contigo. Aquí acaba de hablar el licenciado Osvaldo Sandoval Báez de Legítima Defensa PR. Osvaldo, ¿tú crees que podríamos en otra ocasión regresar al programa para que nos pudieras brindar cuál fue el resultado de esta gestión que quijotescamente estás comenzando, pero quisiera que nos mantuvieses informados de cómo va el proceso de esta literalmente interesante, pero legítima denuncia sobre uso de fondos federales para un registro ilegal de armas en Puerto Rico, por favor? Seguro que sí, ustedes cuentan conmigo para lo que necesiten. Muchísimas gracias, que pases buenas tardes. Y ahora vamos a ir a una pausa, pero de regreso vamos a continuar con el tema que tiene que ver saqueos, discursos y mucho más. Quédate en La Mega, que La Mega se pega.